¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición semanal de su programa Sin Anestesia por las redes sociales de Tribu Televisión. No deje de darle like a la publicación, a este programa, a compartirlo y a suscribirse al canal de YouTube de Tribu. La noticia de la semana definitivamente es esta sentencia por 15 años, esta condena de 15 años de cárcel para Nadine Heredia y Ollanta por lavado de activos en el caso de aportes ilícitos irregulares al Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011. La pregunta es, ¿realmente los aportes irregulares califican como lavado de activos? La siguiente situación es que Nadine Heredia se encuentra en este momento en Brasil, luego de que Lula le otorgara el asilo. ¿Este asilo es legítimo, es legal, sí o no? Para resolver estos cuestionamientos hemos convocado al abogado Carlos Caro, quien muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Alarón, gracias por la invitación. Buenas tardes. Doctor, Nadine Heredia y Ollanta Humala han sido condenados, como dije, a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos. A ver, ¿los aportes irregulares configuran lavado de activos? Sí, yo creo que en este caso hay muchas dudas que todavía deja ver esta lectura parcial de fallo, ¿no? Vamos a tener que analizar el fallo final, que espero pueda cerrar varios temas que han quedado en el aire respecto a lo conocido ayer. Concretamente esto, ¿no? Recordemos que por 2-1 se consideró que había lavado de activos respecto a los hechos del año 2006, es decir, un vocal votó en contra por la siguiente razón a la que yo me sumaría. Es el hecho de que no se ha identificado cuál es el delito precedente en el año 2006. Está probado que Humala y Heredia recibieron plata, está probado que han habido fantasma, que han habido contratos fraudulentos, todo eso está probado, lamentablemente todo eso está prescrito. Entonces ya prescribió. El único delito que le quedaba a la Fiscalía es el lavado de activos, pero para ello, así como tú mandas tu ropa a la lavandería, primero tiene que estar sucia. ¿La plata estaba sucia o no? Es decir, viene de Venezuela, decir viene el chavismo, decir viene una dictadura no es suficiente. Tienes que comprobarlo, ¿no? Claro, me tienen que decir, oye, esta plata es del Estado venezolano. Allá, muy bien, entonces la agravio es el Estado. Pero seguramente la Fiscalía no ha hecho eso, porque si decía eso, seguramente salía Maduro a decir, no, el Estado venezolano no tiene ningún agravio, no tenemos nada que reclamar y el caso se caía, ¿no? Entonces, la Fiscalía le ha convenido guardar silencio sobre el delito previo, pero lamentablemente el juzgado se lo ha validado. Respecto al 2011... Sí, de lo de Odebrecht, 3 millones de Odebrecht. Claro. Respecto al 2011, todos sabemos que la empresa Odebrecht se ha declarado culpable de corrupción, pero ojo, no en todos los proyectos. Hay otros proyectos que ha desarrollado Odebrecht y que no necesariamente han sido corruptos. Entonces, la plata que llega viene de Lula, Partido de los Trabajadores. ¿Dónde está el delito fuente? Esa es la pregunta central que no está respondida y yo creo que en ese punto la Sala Superior podría eventualmente anular por lo menos esta sentencia. Usted, claro, ahora que se refiere a este caso, en el acuerdo de colaboración eficaz no aparece el gasoducto del sur, porque yo podría entender que esos 3 millones de dólares que inyectó Odebrecht a la campaña nacionalista del 2011 fueron a cambio de este proyecto, pero se tiene que demostrar, ¿no? Claro, sin duda que no está dentro de los proyectos criminalizados, vamos a decirlo así, el tema del gasoducto, entre otras razones porque, como recordaremos, Odebrecht tiene una demanda planteada ante el CIADI que todavía no se ha fallado, y en esa demanda está discutiendo el pago de un poco más de $1.000 millones por parte del Estado peruano, precisamente porque Odebrecht considera que ahí no ha corrompido. Y hay otra empresa que ha demandado y ha obtenido una reparación de parte del Estado, ya le ganó al Estado peruano, y el Estado peruano tiene que pagar precisamente porque no es un proyecto que se pueda cuestionar y ahora seriamente con un fallo internacional. Claro. Ahora, Nadine Heredia se encuentra asilada en Brasil, ¿no? Lula da Silva, el presidente brasileño, quien precisamente ordenó a Odebrecht que le entregue este aporte de 3 millones de dólares, le otorgó el asilo. ¿Este asilo es legal según el acuerdo, el convenio de 1954? Sí, claro, acá yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras que usan algunos. No me refiero a ustedes, sino me refiero a los que están usando los penalistas. Dicen que esto es ilegal. Oye, vamos por partes. Acá estamos hablando en todo caso de legalidad internacional, porque sí, estamos hablando de un trámite que tiene que ver con relaciones internacionales. Estamos hablando acá del derecho penal internacional. El asilo es una figura que está regulada en este convenio del año 54. Tanto Brasil como Perú son parte. Perú es del 62, Brasil es del año 57. Entonces, la pregunta es, ¿qué califica si el delito es político o no? El artículo 4 en romano de la Convención dice claramente
que la calificación del hecho como político, equivocado o no, nos guste o no nos guste, porque estamos entre iguales. No es como yo contra el Estado, yo y la Fiscalía, donde hay una relación vertical. No, acá estamos entre iguales. Claro. Perú y Brasil, en teoría, en plano de igualdad. Según el convenio, para que no nos peleemos sobre si es político o no, define el Estado asilante, es decir, Brasil. Brasil define, sí. Y si el día de mañana pasa lo contrario, Perú calificará si el hecho es político o no y Brasil lo tendrá que respetar. Así son las reglas. Claro, ¿usted cree que con aceptación, esta otorgación de asilo, Brasil considera que Nadine Heredia es una perseguida política? Desde luego que sí, porque ese es el presupuesto central, según el artículo 1 de la Convención, para que se otorgue el asilo, ¿no? Y el asilo puede tener o no una motivación. Recordemos que el asilo es político, es una decisión política. Entonces, por más de que el día de mañana acusen a alguien, por ejemplo, por homicidio, que es un delito que político no tiene nada, si hay violaciones al debido proceso, si hay, digamos, problema de subsunción legal, falta de pruebas, un país puede decir, oye, esto es una persecución política, en un caso de un homicidio, en un caso de un robo, estafa, exactamente. Sí, doctor, ¿y qué tanto ayuda a esta hipótesis de que Nadine Heredia es perseguida política, que los fiscales del equipo Lavajato, Vela, esa triada, Vela, Pérez y Germán Juárez hayan salido a decir, ganamos, lo logramos? ¿Eso no es persecución, acaso? A ver, el hecho de que los propios fiscales salgan a celebrar su triunfo no es algo que en sí lo convierte en político. Distinto sería que salga el Ejecutivo o alguien, digamos, del Poder Judicial, que son imparciales en teoría y deben serlo, o un congresista de la República. Pero el hecho de que salga el fiscal es una parte más, y en el juicio está yendo a ganar o perder. Entonces, yo eso no le, digamos, daría mayor importancia, más allá de los temas anecdóticos, como que por ahí también estaba José Domingo Pérez, que está suspendido, ¿no? Pero es anecdótico. Para definir si hay un discurso político acá, tiene que tratarse de quienes no son parte en el proceso y están metiendo la cuchara. Por ejemplo, la presidenta de la República, el ministro de Justicia, presidente del Congreso, y eso, hasta donde he visto, no ha sucedido. De todas formas, Lula le iba a otorgar el asilo por el motivo que fuere a Nadine, ¿no? Sin duda que sí, podríamos decir que en cierto modo Lula es juez y parte, ¿no? Si él está mencionado. Él además en su día, Aarón, se ha considerado un perseguido político cuando fue condenado por el caso Lavajato, precisamente en Brasil. Él dijo que era un perseguido político, que iba a volver y volvió. No solamente salió libre porque se anuló su condena, sino además que es ahora presidente de la República nuevamente. Entonces, y se anuló todos los incentivos, ¿no? Se anuló por un tema de forma y no de fondo, porque Dalagnol, el fiscal, coordinaba con el juez Moro para condenarlo. Eso no se puede hacer, pues, ¿no? Exactamente, Aarón, pero una cosa súper importante que tú has dicho, una anulación no es una absolución. Entonces, se anuló por un tema de forma significa que podrían reprocesarlo, cosa que no sucedió en Brasil. Entonces, allá las decisiones del Ministerio Público son políticas en parte, porque quien nombra al fiscal, a diferencia de lo que pasa en Perú, que es un órgano autónomo, allá en Brasil pasa como en Estados Unidos o en España o en Inglaterra, el fiscal lo nombra el poder político. Así funciona el sistema. Sí, doctor, volvamos al tema del caso de aportes ilícitos. Recién en el 2019 es que se ha penalizado esta figura. Antes no era delito, sino una falta administrativa, recibir aportes ilegales de campaña. Exactamente. No existía el delito de aportes ilegales a partidos políticos. Ese delito, como tú bien dices, existe recién del 2019, no se puede aplicar hacia el pasado, no hay retroactividad perjudicial para el reo. Lo único que le quedaba a la fiscalía, lo único que le quedaba era lavado de activos, porque todos los demás delitos estaban prescritos. Recordemos, Aarón, que el Tribunal Federal Electoral de Brasil, para casos de aporte de campaña, falsos aportantes, falsa contabilidad, que es lo mismo que hemos visto ayer, para todos esos casos decía que el delito era de falsedad. Claro, lo que pasa es que falsedad en Perú está recontra prescrito. Entonces la única forma de meterle electroshock al caso era hacerlo calzar con camisa de fuerza dentro del delito de lavado, que es lo que está sucediendo. Pero, de acuerdo a usted, no configura lavado de activos. O sea, tendría que, vamos a ver. ¿Cómo podría los hechos narrados y los hechos sentenciados no, porque no han mencionado nada sobre los delitos precedentes. Y es verdad que los fiscales pueden perseguir un caso eternamente sin delito previo, pero en la sentencia, la Corte Suprema y las salas superiores han dicho que tiene que estar aprobado el delito precedente más allá de toda duda razonable. No de forma acabada, no necesitamos fotos, videos, delito precedente, pero por lo menos saber cuándo fue el delito, quiénes lo cometieron, en qué circunstancias.
No se nos ha dicho nada acá sobre eso. Seguimos en una nebulosa, ¿no? Porque cómo la justicia, cómo va a resolver en el caso de Keiko Fujimori, o inclusive en el caso también de Susana Villarán, ¿no? Porque Susana Villarán, a pesar de haber recibido 11 millones de dólares, a ella se le imputa también aportes ilícitos, o el caso de ella es cohecho, a cambio de... Claro, en el caso de Susana Villarán, como yo lo dije desde el primer minuto, tiene un gran diferencial. Ella ha sido autoridad y ha recibido la plata siendo alcaldesa. Humala y Heredia han recibido antes de ser funcionario público en el caso del esposo. Sí. Claro, entonces digamos que ahí lucubrar un caso de corrupción es mucho más complicado. Por eso que a la fiscalía solamente le quedaba el delito de lavado de activos, ¿no? Y en el caso de Keiko ni siquiera ha sido autoridad. Claro, el caso de Keiko, yo creo que se cayó el caso de Cócteles, ¿no? Exactamente, y hay una diferencia adicional, Aarón, porque Keiko no ha sido funcionaria como Villarán, ni después de ganar la elección, porque nunca la ganó. Hay una diferencia adicional. En el caso Humala y Heredia, la complejidad viene también porque para la fiscalía, y eso es algo que yo sí creo que han probado, es que Humala y Heredia se llevaron parte de la plata a su casa, ¿no? Para pagar la hipoteca, para pagar comprar una casa, para compras suntuosas, para tener una buena vida. Y eso en el caso de Keiko Fujimori no se lo han imputado. No le han imputado, oye, de lo que sobró de la campaña, de esa platita de Credit Corp donde fuera, tú te la llevaste a tu casa y te compraste carros. Eso no lo han imputado. Entonces, claro, no le han imputado haberse llevado la plata del partido, para la claro. en el caso de Naín y Ollanta, sí. ¿Y eso entonces sí configuraría el lavado de activos o todavía no? No se puede, Bueno, no basta con eso. a ver, tendríamos que justamente armar la hoja de ruta que no ha hecho la fiscalía. Si la fiscalía hubiera querido armar bien una hoja de ruta, se hubiera arriesgado, le hubiera dicho, por ejemplo, cosa que no ha pasado, oye, la plata era del gobierno venezolano. Que el Claro. gobierno diga que no, no me importa, porque es una dictadura y ellos nunca van a reconocer que han aportado dinero a una campaña de otra potencia extranjera. Segundo, esa plata, en el peor de los casos, venía para un partido y encima te lo has llevado a tu casa. Entonces acá ha habido un fraude del Estado venezolano, porque se han llevado su plata, y un fraude del partido, porque la plata del partido te la has llevado a tu casa. Si eso lo hubiera hecho la fiscalía, yo no estaría hablando del déficit de delito precedente en el caso del 2006. Pero eso no lo he hecho, no lo ha construido como tal. Lo que yo he hecho en este minuto es algo puramente especulativo, obviamente. Claro. Según tengo entendido, según la fiscalía, los Humala Heredia habrían comprado propiedades con dinero sobrante de la campaña del 2011, de dinero que le dio Odebrecht. ¿Existe este círculo, este alineamiento, como se señala? Claro, mira, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Delito precedente puede ser cualquiera. Entonces, si la imputación es por haber defraudado dinero del partido, oye, finalmente, aunque ilegal, la plata era del partido. Si la plata era del partido, ¿por qué te la tenías que llevar? No estamos en caudillismos, ¿no? Entonces, si te ha llevado la plata, eso es fraude en la administración de personas jurídicas. Y eso es un delito que tiene una pena, y aunque esté prescrita la pena, no interesa porque lo que importa es que hay un delito precedente, pero lo estoy identificando. Lo que yo no puedo decir es, no, es plata corrupta porque viene la caja 2 de Odebrecht. Oye, yo puedo tener en mi cajón ahorita $10,000 para corromper un policía, pero mientras no lo haga, la plata no está sucia. La plata no está sucia porque tengo una reserva para pago de coimas, ¿no? Entonces, es como tener una bala y una pistola guardada en un cajón. Es delito desde el momento en que disparo. Se convierte en sucia desde el momento en que corrompo, pero por tenerla en efectivo no es plata corrupta o plata sucia. Claro, en el caso de los Humala Heredia, calzaría el delito, que no es el caso, ¿no? Porque el lavado de activos yo creo que no configura, calzaría el delito de cohecho, porque por esos 3 millones les habría entregado esta pareja a Odebrecht el gasoducto. Ahí viene el siguiente problema, ¿no? Porque para que se sea funcionario público tiene que haber por lo menos elección. Acuérdate del caso Curi Montesinos, ¿no? En el caso de Curi Montesinos, Curi todavía no había tomado posesión del cargo, pero ya era un funcionario público electo, era congresista electo. Recibe plata y conforme a la Convención Interamericana contra la Corrupción, se es funcionario desde la elección. En el caso de ellos era candidato, ¿vale? No era todavía un electo. Por lo tanto, no se le podría imputar corrupción por ese hecho, ¿no? Sí, entonces el caso más claro de esto, todo tinglado de aportes ilegales es el de Susana Villarán, que ella era
alcaldesa de Lima, cuando recibió $11 millones de OAS y de Odebrecht, y que este dinero fue usado, ella se lo dieron a ella a cambio de los peajes de rutas de Lima y de Línea Amarilla. Claro, y ese es un típico caso puro y duro de corrupción. Ella era funcionaria pública, quería seguir en el cargo, y más allá de que se vincule esto a una campaña electoral, lo cierto es que siendo funcionaria recibió dinero Es colusión, de ¿no? contratante con la Municipalidad de Lima. Colusión, porque a ella le imputan colusión Sí, y exactamente. una serie de delitos relacionados con corrupción. Exactamente. Pura y dura, vamos a decirlo así, porque era funcionaria pública, ¿no? Doctor, usted cuestionó que se haya ejecutado inmediatamente la sentencia, mejor dicho, la condena, en un adelanto de sentencia, que recién vamos a conocerla a su cabalidad el 29 de abril. ¿Es normal que se ejecute inmediatamente? No, no es normal, esto es irregular, ¿no? Y para hablar en términos pedestres, yo creo que acá hubo un soplo, ¿no? Seguramente en el tribunal pensaban que efectivamente se iban a fugar, o uno o los dos, ¿no? Entonces dijeron, mejor nos aseguramos y mandamos, digamos, el pedido de captura de una vez con la lectura del fallo parcial. Pero obviamente, imagínate una prisión preventiva. Alguien lo van a detener y si la resolución tiene 40 páginas, te entregan 10 nada más. Y dices, oye, no, no, aguántate, después te voy a entregar el resto. No, pues eso no pasa el filtro constitucional. La Constitución dice que la detención, artículo 224F, solamente se da judicialmente con una decisión motivada, y la motivación no es parcial, no te pueden ¿Y cómo detener. me defiendo? ¿Cómo presento la apelación? Claro, y eso es un error, ¿no? Ese es un error que ha cometido, digamos, el tribunal, y ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho, en la sentencia del TC del 5 de diciembre del año 2024 ha sido muy claro el TC en señalar de que eso es inconstitucional. Claro. Doctor, ¿usted cree que se revoque la sentencia, la condena de 15 años de prisión contra Ollanta, quien ahora está Yo en no Barbados? llegaría tan lejos, ¿no? Porque revocar significa convertirlo en absuelto. Yo creo que por lo menos hay muchos argumentos para una anulación, una nulidad, y frente a esa nulidad lo que habría es un nuevo juicio oral por parte de otro tribunal, y para eso van a pasar bastantes años y esa es la hoja de ruta que finalmente se da. O sea, ¿usted augura que se anule la condena contra los Humala Heredia? Creo que es bastante probable, por estos defectos. Mire, empezando por la forma en que han dictado la detención, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Súmale estos vacíos que hay de motivación. Algunos yo creo que se van a superar con las críticas de estos días. Los jueces escuchan a los medios, escuchan las críticas y seguramente van a tratar de parchar la sentencia sobre todos estos temas que yo y muchísimos podemos estar mencionando. Va a ser extraño y peligroso para nuestra democracia que se revoque o se declare nulo esta sentencia y esté Nadine en Brasil y Ollanta Humala acá libre, ¿no? Porque prácticamente es una ambición de que ella es una perseguida política, ¿no? Claro, porque si por ejemplo la sentencia se anula, sería precisamente una doble confirmación, una a favor y una en contra, ¿no? A favor el hecho de que era inocente, entre comillas, porque todavía no hay sentencia de culpabilidad confirmada, y en segundo lugar, el hecho de que se revoque, que se anule, no le jugaría a favor porque significa entonces que tenemos tribunales imparciales. Claro, pero ¿usted cree que regrese ya Nadine Heredia? Yo creo que va a regresar el día en el cual el caso esté completamente cerrado, ¿no? Lo Sí. mismo que va a pasar con el tema de la esposa de Castillo, ¿no? O mientras le dure el asilo, ¿no? Y el caso aportes específicamente al Partido Nacionalista, ¿usted cree que se cae porque no configura lavado de activos? Yo creo que esa parte evidentemente se va a caer y se respira además por el hecho de que el tribunal no ordenó la disolución del partido. Solamente le ha impuesto una multa de 100 UIT, que es una multa pues decorativa, es casi de Boy Scout, ¿no? Así, educativa, ¿no? Oye, pórtate bien, pues la siguiente paga tus 100 UIT, ¿no? Que es poquita plata para lo que puede significar todo el despliegue que ha hecho el Estado por este caso. ¿A quién le correspondería anular la sentencia? ¿A dónde sube esta apelación? ¿A la sala de La apelaciones? apelación va a subir a una sala de la Superior. Corte Superior Nacional, exactamente, de 3 jueces también, ¿no? Claro. Esta condena cuestionada quedó 2-1. Sí, claro, efectivamente. Esta condena se está ejecutando, pero tipo una prisión preventiva, porque todavía no hay sentencia firme, ¿no? Claro, y ni siquiera se ha leído la sentencia completa, ¿no? Ni siquiera se ha leído completa, pero ya estamos ejecutando el fallo. ¿Y eso cómo nos deja como sistema de justicia? No, desde luego que es muy cuestionable, sobre todo si estamos hablando de un caso tan delicado, porque estamos hablando de un expresidente de la República, donde Justo se no, ¿no? debe de guardar toda la forma. Nosotros vemos, por ejemplo,
En el caso de Castillo, los denodados esfuerzos, ¿no?, que hace el doctor Neira, por favor, tenga la bondad de no pelearse, tratar de ser imparcial, pese a que a cualquiera le sacaría de quicio un juicio oral de esa naturaleza. Claro, es el esfuerzo que tienen que hacer los jueces, ¿no?, ser pulcros en las decisiones, porque estamos hablando de un caso emblemático. Impartir justicia de verdad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Más allá de sus conclusiones, culpable o inocente, guardar las formas y guardar los procedimientos, ¿no? Pero yo creo por eso que el apresuramiento, que ha sido negativo al final, ha permitido que Humala no se vaya al país, desde luego, pero en definitiva es algo que le da balas para la apelación. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista, doctor. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Aaron. Un placer. Hasta luego. Claro. Muchas gracias. Ok, amigos, esta fue la edición especial de fin de semana de su programa Sin Anestesia por las redes sociales de Tribu Televisión. Ya saben, no se olvide de darle like, compartir y de suscribirse al canal de Tribu. Todo indica que van a anular la sentencia contra los Humala Heredia. ¿Cómo quedan entonces los fiscales del equipo que se Lava Jato, quienes celebraron esta victoria pírrica? ¿Cómo queda el Poder Judicial? Queda definitivamente pésimo y ante los ojos del mundo se va a demostrar que desgraciadamente somos un país donde no existe una justicia justa, así valga la redundancia. Nos vemos en una siguiente edición, nos vemos la siguiente semana, nos vemos el siguiente sábado. Chau, chau.